En muchos cursos de formación me preguntan que qué es lo más importante a la hora de convencer a alguien y sin duda les digo que la mejor inversión que pueden hacer es aprender a caer simpático. Y no pienses que lo digo por decir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la ley de la simpatía en persuasión. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 41. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Créeme lo que te digo, el episodio 41. Ya sabes, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y, en general, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Cuarta semana de mayo, capítulo que vamos a dedicar a la persuasión irracional. En concreto, vamos a hablar de la ley de la simpatía, o la ley del gusto, de la conectividad, que de todas estas maneras se le puede llamar. En definitiva, vamos a dedicar el episodio a hablar de la importancia de caer bien a la hora de persuadir, que, créeme, es de los ingredientes más importantes para convencer. Sé que me salto el guión porque esta semana tocaba hablar de la persuasión aplicada, pero por motivos de organización personal, de organización interna, hoy os hablo de persuasión irracional y dejo para la semana que viene el capítulo previsto de persuasión aplicada. Así que os pido que me disculpéis por este pequeño cambio de planes. De todas maneras, ya veréis cómo el episodio te va a valer mucho, mucho la pena. Antes de entrar en materia, ya sabes que me gusta recordarte que si quieres mejorar tus habilidades comunicativas, en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos para empresas o de manera individual. Si tienes alguna necesidad en este sentido, si quieres que hablemos, simplemente envíame un formulario de contacto a través de la web interaccionhumana.es/contacto y enseguida me pongo en contacto contigo. Dicho lo cual, ahora sí, vamos con el tema de hoy. Mira, decía Roosevelt, uno de los presidentes más carismáticos de los Estados Unidos, que el ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber cómo llevarse bien con los demás y, por supuesto, desde luego no seré yo quien le lleve la contraria a todo un presidente de los Estados Unidos. Pero, bueno, si lo piensas, no es necesario irnos a tan altas instancias para entender la importancia que tiene caer bien como ingrediente fundamental de la persuasión. Fíjate, te hago una pregunta. Si dos personas te piden un favor en el trabajo, ¿a cuál de ellas le haces más caso? ¿A la persona que te cae bien o a la persona que no tanto? Pues seguramente me vas a contestar que clarísimamente le vas a hacer más caso a la persona que te cae bien. Y es que sentirnos bien con otra persona hace que estemos más a gustos y seamos más receptivos a lo que esa persona nos dice. De hecho, por ejemplo, no sería la primera vez que escoges ir a un restaurante o a una cafetería porque la atención del primero pues es mejor que la atención en el segundo. Pues no sé, porque los camareros son más simpáticos, porque son más atentos, porque cualquier cosa de este estilo que hace que simplemente te caigan mejor. Por lo tanto, la ley de la conectividad afirma que cuanto más conectados nos sentimos con alguien o cuanto más nos gusta o nos atrae alguien, más persuasivo nos resulta porque la conexión que se establece con la persona hace que nos sintamos más cómodos y confiados. Y ya sabes que sin generar confianza es imposible convencer. Hay personas que piensan que tener química con alguien es algo, pues que se da o no se da. Y que si no se da, pues no podemos hacer nada al respecto, pero nada más lejos de la realidad. Cualquier persona puede aprender a caer bien, aunque claro está que
bueno, se tiene que hacer de manera honesta. ¿Qué quiero decir con de manera honesta? Pues que aplicar una técnica o dos para caer bien forzando la situación y sin la voluntad real de ser simpático no te va a servir de mucho. Primero tienes que tener la actitud necesaria y luego, en todo caso, aplicar la técnica. Ya sabes que en persuasión, si no huele a honestidad, todo es mucho más complicado. Fíjate, en la ley de la conectividad existen 4 factores principales a tener en cuenta. El primero es la atracción o lo que podríamos llamar el efecto halo. El segundo componente sería la similitud. El tercero, las habilidades personales. Y el cuarto, la compenetración. Y si te parece, lo que vamos a hacer a continuación es ver con un poquito de detalle cada uno de ellos. Vamos primero con el efecto halo. El efecto halo consiste en el hecho de que una característica positiva de una persona afecta a la percepción general que tenemos de ella. Esto ocurre especialmente con el atractivo físico. Si una persona nos parece atractiva físicamente, también nos parece amable, inteligente, buena profesional, etc. Esto es algo muy automático, muy inconsciente y de hecho no podemos evitarlo aunque seamos conscientes de que nos pasa. Las investigaciones en psicología social demuestran que pensamos que las personas atractivas son más felices, más listas, más simpáticas, más agradables que las poco atractivas. Además, solemos pensar que es más probable que tengan trabajos mejores, que sean mejores parejas, que liguen más, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, asociamos el atractivo físico con la idea de triunfo profesional o social. Como ves, eso de que las primeras impresiones cuentan es del todo cierto. De todas formas, déjame decirte una cosa, y es que no asocies necesariamente la palabra atractivo con el ser guapo o ser guapa. Ser atractivo implica algo más que ser guapo o ser guapa. Tiene que ver con la capacidad de atraer a los demás, aunque evidentemente y claramente el atractivo físico cuenta y cuenta mucho. El caso es que de forma natural intentamos agradar a la gente que nos gusta y que encontramos atractiva, y ahí estriba su poder de persuasión. Para que veas el poder del efecto halo, déjame que te cuente un experimento realizado por los investigadores Fried, Chandler, Blake y Mouton que demuestra lo fácil que sería que los peatones no hagan caso a la luz roja de un semáforo. Mira, te cuento. Cuando una persona bien vestida se saltó la luz roja, el 14% de las personas que estaban esperando el semáforo, que estaban esperando que se pusiese en verde, también se lo saltaron. En cambio, cuando la misma persona repitió el experimento al día siguiente, pero esta vez mal vestida, solo el 4% de las personas la siguió. Sé que es posible que pienses que esto es injusto o que a ti no te afecta, pero bueno, lo cierto es que las personas atractivas juegan con ventaja. Por eso en situaciones en las que tienes que generar una buena primera impresión, es vital que ofrezcas la mejor imagen física posible. Tu poder de persuasión será mucho más intenso. Así que, como ves, el poder de la persuasión que tiene la primera impresión es realmente enorme. De hecho, en el Abrir y Consumir de hoy te voy a contar algún truco para generar una buena primera impresión. Una vez visto el efecto halo, vamos a ver el segundo componente de la ley de la conectividad, la similitud. Bueno, ¿qué es esto de la similitud? Mira, el fundamento de este componente es que las cosas familiares nos gustan más que las menos familiares. Y lo mismo sucede con las personas, nos gustan más las que se parecen a nosotros. Esta teoría es válida tanto si los puntos en común son los rasgos físicos como si son rasgos de personalidad, el origen o los estilos de vida. De hecho, si vas a una fiesta verás cómo las personas tienden a agruparse en torno a otras personas que se les parecen. Pero es que todavía hay más. Es curioso ver cómo las personas nos rodeamos de otras con las que compartimos estándares de belleza y estilo. Dicho de manera más cruda, los guapos y las guapas se juntan con guapos y guapas, mientras que los menos agraciados físicamente se juntan con personas menos agraciadas físicamente. Insisto que puede que no te guste la idea, pero una cosa es que no nos guste esa idea y otras cosas que las cosas sean de manera distinta. Solo tienes que echar un vistazo a tu alrededor para comprobarlo. En los capítulos que hemos dedicado al ethos, por ejemplo, el capítulo 8, ya hemos hablado de la importancia de que nos vean como a uno más del grupo, simplemente porque la sensación de tranquilidad es mayor. Pero cuando hablamos de similitud, en concreto, ¿a qué aspectos nos estamos refiriendo? Pues básicamente a 4. Estamos hablando de ser iguales o similares en cuanto a las actitudes, en cuanto a la ideología y los valores, en cuanto al origen o en cuanto a la apariencia.
Y de estos 4 criterios, la actitud y los valores son los factores de largo más importantes. Tenemos cientos de ejemplos al respecto, pero déjame que te nombre uno de los más evidentes. Mira, tendemos a leer periódicos o a ver y escuchar emisoras de radio y televisión afines a nuestra ideología. Y si lo hacemos con ideologías, con medios de comunicación de ideología contraria a la nuestra, simplemente es para demostrar lo equivocados que están. Hay muy pocas ocasiones en las que veamos estos medios o leamos estos medios de comunicación con afán de, de ver en qué nos podemos equivocar nosotros. No lo solemos hacer así. Por este motivo vuelvo a insistir con algo que ya he dicho en los episodios dedicados al etos. Los buenos persuasores buscan rasgos de similitud o creencias compartidas para crear una base común sobre la cual construir la relación. Así que, si quieres persuadir, es necesario conocer cómo piensa tu audiencia, porque cuando te escuchan, la audiencia se hace las siguientes preguntas, aunque sea inconscientemente. ¿El hablante piensa igual que yo? ¿El hablante comparte mis valores? ¿El hablante comparte mi origen? ¿El hablante se parece a mí? Es decir, continuamente la audiencia busca, valora, juzga en qué medida nos parecemos a ellos. Pasemos al tercer componente, la ley de la conectividad. Vamos a hablar de las habilidades sociales o cómo lograr una aceptación instantánea por parte de los demás. Fíjate, a las habilidades sociales en el trabajo se les suele llamar soft skills, habilidades blandas, y bajo mi punto de vista es un nombre que no se merecen. Según el Carnegie Institute of Technology, solo el 15% del éxito en el trabajo se debe a la capacidad, a la formación técnica o a la inteligencia de la persona. El 85% restante se debe a factores de personalidad o a la capacidad para tratar con los demás con éxito. Pero es que en otro estudio, esta vez de la Universidad de Harvard, se descubrió que por cada persona a la que despedían por no saber hacer su trabajo, 2 eran despedidas por no saberse comportar con los demás. Y cuando hablo de no saberse comportar con los demás, me refiero a tener lo que se conoce como inteligencia emocional, que incluye como componente a las habilidades sociales. De hecho, y metiéndonos ya en el mundo de la persuasión, hay que decir que algunas empresas confían su éxito en los efectos de las habilidades sociales. Es decir, existen modelos de negocio basados en el hecho de que las personas nos sentimos atraídas a comprar productos y a comprar a personas que conocemos o a personas de las que somos amigos. Se me ocurre que el ejemplo más famoso es el de Tupperware, en donde el hecho de que quien te invita a la reunión es una amiga, duplica las posibilidades de venta del producto. De hecho, el ejemplo de Tupperware es tan extraordinario desde el punto de vista de la persuasión, de los elementos que trabajamos en este podcast, que voy a dedicar un podcast en concreto a cómo funciona Tupperware y por qué su modelo de negocio es verdaderamente magistral. Simplemente te avanzo que este modelo de negocio utiliza varias de las leyes de persuasión de Cialdini que te estoy contando en este podcast. Así que, ya te digo, voy a dedicar un capítulo del podcast exclusivamente a hablar de Tupperware. Pero si quieres ir abriendo boca, puedes echar un vistazo a un artículo de mi blog en donde precisamente analizo este modelo de negocio. Te lo dejo en las notas del programa. Déjame que te cuente algunas acciones que van a contribuir a que te vean como una persona que domina las artes sociales. La primera es manifestar buena voluntad. Dale Carnegie, que es, te diría que el gurú por excelencia de las habilidades sociales, afirmaba que al interesarnos por otras personas conseguimos gustarles mucho más deprisa que si pasáramos todo el día intentando que se interesaran por nosotros. Es decir, tener buena voluntad significa ser simpático y estar preocupado o atento por la otra persona. En segundo lugar, otro de los componentes de las habilidades sociales es llamar por el nombre a la persona. De hecho, una de las formas más rápidas de crear un lazo afectivo positivo con los demás es utilizar y recordar el nombre de la persona. De hecho, hay estudios que demuestran que utilizar el nombre de la persona al principio y al final de la frase aumenta las posibilidades de persuadirla. En tercer lugar, el uso del humor. Fíjate, el actor de los Monty Python, John Cleese, dijo una vez lo siguiente: si puedo hacer que te rías conmigo, te gusto más, lo que te hace ser más abierto a mis ideas.
Y si te puedo convencer de que te rías de una idea concreta que te digo, al